Bendiciones para todos. Este día sea un día bien especial para todos. Que la gracia de nuestro Dios esté en cada una de sus hogares, de sus familias. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de ustedes y que este sermón sea útil para cada uno. Así que en este día vamos a tener un sermón titulado La gente buena peca. La gente buena peca. Y está en el texto bíblico en Romanos 2, capítulo 17 al 28. Así que lo voy a leer y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor sea añadiendo bendición a su bendita y santa palabra en este día para todos. Y dice de la siguiente manera: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos, luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si se obedece la ley de Dios, pero si no obedece la ley de Dios, no está en mejor condición que un gentil incircunciso. Si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Y que el Señor hoy añada bendición a su bendita y santa palabra para todos. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo indicó en un tiempo que la gente buena era pecadora y que también señaló las normas por las cuales Dios juzgará. Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos. Dios no estará mirando solamente las cosas buenas. Es decir, que no es que esas cosas buenas, nosotros podemos decir que son esas cosas generosas que nosotros hacemos. Dios no está solamente mirando eso. Dios juzgará según lo que usted piensa y que nadie más conoce.
O sea, el problema de nosotros es que Dios va a juzgar, son sus pensamientos, porque a través de sus pensamientos es que viene su actuar, y como usted actúa es de acuerdo a cómo usted piensa. Entonces Dios va a juzgar los pensamientos. Lo primero que dice la palabra de Dios cuando uno se convierte a Él, la primera regla que nos da es que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante cambiar nuestra manera de pensar? Porque Él va a juzgar pensamientos, porque de los pensamientos, vuelvo y repito, salen las actitudes. Pues el Señor no hace diferencia entre una persona y otra. Él no hace diferencia entre una persona y otra. Él sabe juzgar. Juzgará y el juicio del Señor será justo. Dios juzgará a los religiosos y judíos también. O sea, Dios va a juzgar a todos, los religiosos y a los judíos también. En los versículos 17 y 18, entonces encontramos lo que dice de la siguiente manera. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él, tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien que es lo correcto porque se te ha enseñado la ley, dice el Señor en el verso 17 y 18. Cuando miramos estos versículos, observamos que la religión ya no era un punto de apoyo, y no es un punto de apoyo. O sea, la religión de ninguna manera es un punto de apoyo. Porque la religión, cuando la llevamos mal, cuando llevamos mal la religión y no actuamos como Dios quiere que actuamos, entonces la religión nos lleva a ser orgullosos, autosuficientes, que era a lo que había llevado al pueblo judío, a creerse, a volverse orgulloso y autosuficientes. El judío tenía 10 ventajas sobre el que no era judío, o sea, el gentil. La palabra gentil es no judío, los no judíos. Tenía 10 ventajas para ellos, que se mencionan en los siguientes versículos. Vamos a mirarlos, vamos a mirar las 10 ventajas. Las primeras 5 se refieren a lo que él era, o sea, lo que el judío era, lo que el maestro de la ley era. Lo primero era llevar el nombre específico de judío. Eso era uno de los primeros beneficios que tenía. El segundo, que se podía apoyar en la ley porque la conocía. Y el tercero era presumir de Dios. Ellos presumían de que conocían a Dios y hacían la voluntad de Dios. El cuarto, conocer la voluntad de Dios. Ellos conocían la voluntad de Dios. Y el quinto, verificar ciertas cosas al ser instruidos en la ley. Ellos podían verificar cosas que los otros no podían. Así que Pablo continúa diciendo acá en el verso 19 y 20 lo siguiente. ¿Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Eso le dice el Señor, le preguntaba, o el apóstol Pablo preguntaba. Y las últimas 5, las otras 5 privilegios que tenían los judíos, los privilegios personales que tenían esos judíos, se referían a lo que ellos hacían. Así que el primero era estar convencido de ser un guía de ciegos. Ellos estaban convencidos de que eran guías de ciegos. El segundo, ser una luz para los que andaban en la oscuridad. El tercero, instruir a los ignorantes. El cuarto, enseñar a la gente sencilla o inmadura. Ellos tenían esa obligación y creían eso. Y el quinto, tener la ley
tener en la ley la regla del conocimiento y la verdad. Así que estos son los 10 beneficios que tenían los judíos con respecto a las personas que no eran judíos. Ahora miramos a Pablo mirando a ese hombre que le estaba hablando. Le hizo ciertas preguntas que las encontramos aquí seguidamente en los versículos 21 y 22. Entonces él le empieza a hacer ciertas preguntas a ese judío, a ese maestro de la ley, a los que se creían doctos en la ley para enseñar y para instruir, y eran intérpretes de la ley, eran todo. Entonces le hace una pregunta. Ahora bien, dice el verso 21, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Es la primera pregunta que le hace. Si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Y con estas preguntas que el apóstol Pablo hace, Pablo menciona aquí 3 pecados comunes que generalmente cometemos nosotros como humanos. Por eso el título del sermón es La gente buena peca. Porque generalmente nosotros pensamos que el religioso no peca, que la persona buena no peca. Pero acá vamos a mirar los 3 pecados que cometen las personas buenas. Y el primer pecado lo comete contra otras personas. Es el primer pecado que nosotros cometemos, contra otras personas. El segundo pecado que cometemos, contra uno mismo. O sea, uno peca contra uno mismo. Y el tercer pecado, que es la idolatría, que habla aquí, o sea, pecado contra Dios. Y esos son los 3 pecados que el apóstol Pablo hace ver a este hombre con estas preguntas que le hace. Y con respecto a esas preguntas que él hace, vamos a ver las siguientes preguntas que él le hace. Le dice, no te enseñas a ti mismo. ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Si tú enseñas esto y no lo haces, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo, practica lo que predicas. Practica lo que predicas. Para muchos predicadores, lo que predican es mejor que lo que viven. O sea, una cosa es cómo predico y otra cosa es cómo vivo. ¿Cómo es mi vida? La otra le dice, comete sacrilegio. O más bien, robas las riquezas de los templos. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué no enseña? ¿Por qué si enseña que no hay que cometer sacrilegios o idolatría? ¿Por qué se roba las cosas de los templos? Les está diciendo a ellos. Ahora Pablo en el siguiente versículo 25, entonces dice de la siguiente manera, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. El apóstol Pablo le quiere hacer ver acá que no es la circuncisión lo que era importante, sino lo importante era el estilo de vida de él. Ahora, la circuncisión era una señal del sistema judío, era una señal para ellos. Ese era todo su valor. Era una señal de que eran verdaderamente judíos. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo que tenían los judíos en el tiempo que se hacía la circuncisión. Y ese distintivo indicaba que el hombre creía en la ley de Moisés. Ese era el distintivo y eso era lo que ellos se jactaban, que ellos sí creían en la ley de Moisés. Para ellos, el transgredir la ley y ser circuncidado, en realidad cambiaba la situación.
Pero cuando cometían adulterio y todo lo que el apóstol Pablo, esa circuncisión traía descrédito al rito. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo les quiere decir. Ustedes están desacreditando el rito de la circuncisión. A esa señal que les habían dado, y lo que debía ser sagrado se convertiría en un motivo de deshonra. Lo que debería ser sagrado para ellos se había convertido en un motivo de deshonra para los judíos. Ahora podemos trasladar esto, esa situación que estaba pasando y que estaba hablando Pablo, a nuestro tiempo. Y relacionarlo con los sacramentos de la iglesia, con lo que nosotros tenemos. Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos el caso del bautismo. Vamos a poner el ejemplo del bautismo. Es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona. Es el acto público que usted y yo hicimos un día cuando nos bautizamos públicamente. Es el acto público de que nosotros entregamos el corazón a Dios. Pero ese bautizo se constituye en una farsa si la persona bautizada no muestra evidencias de haber sido salva. Eso hace daño. Se constituye en una farsa cuando nosotros, siendo bautizados, no actuamos de acuerdo al bautismo. Lo mismo puede suceder en la membresía de la iglesia, en todos los miembros comunes de la iglesia. Hay muchas personas hoy en día en la iglesia que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen descrédito a la causa de Cristo. Por su manera de vivir. Y eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los judíos. Ustedes desacreditan en lo que ustedes tienen como ese pacto que es la circuncisión. Lo están desacreditando porque su vida no da para que otros la imiten. Y se pone en ridículo el significado de la membresía de una iglesia. Por eso la gente a veces dice, yo para ser como ese prefiero no ser cristiano. Nosotros estamos poniendo en descrédito la obra de Cristo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Ahora escuchemos lo que él dijo en el versículo 26. Y les dice, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? Le hace otra pregunta. El apóstol Pablo está basando todo esto en preguntas. Y acá vale la pena colocar otro ejemplo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo le dice, si un gentil hace las obras que dice Dios que las haga, ¿acaso Dios no lo va a considerar a su pueblo? No lo considerará su pueblo. Y le voy a poner un ejemplo. Si una mujer o un hombre pierde su anillo de matrimonio, quiere decir que eso podríamos decir que él podría volver a ser soltero o soltera porque perdió su anillo de matrimonio. El matrimonio es mucho más que un simple anillo. El matrimonio es mucho más que ese anillo, aunque este sea un símbolo del mismo matrimonio, del matrimonio. Pero el hecho de perderlo no quiere decir que se quedó soltero otra vez. Eso no quiere decir eso. No quiere decir que eso haya pasado. Veamos ahora lo que dijo Pablo en el versículo 27 de este mismo, lo que estamos estudiando. Dicho esto, de hecho, los gentiles y circuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Y ese es el problema de hoy, es el problema de nosotros, los que de pronto queremos hacer las cosas agradables a Dios, pero nos olvidamos que el hombre bueno también peca, el hombre bueno también comete pecado. Volviendo a usar
la ilustración del anillo. Al llevar el anillo de matrimonio, habla de algo sagrado. Y el ser infiel con aquello que representa ese anillo, al ser infiel, hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra. O sea, cuando usted porta un anillo de matrimonio, quiere decir que usted honra a esa persona con que se casó, pero cuando usted comete adulterio con ese anillo, entonces deshonró el acto, deshonró todo. Y eso era lo que Pablo les quería hacer entender a los judíos. Lo que Pablo estaba diciendo entonces es que la circuncisión debía representar algo real. Y concluyó el apóstol Pablo en este capítulo 2 de la epístola a los romanos que estamos leyendo, diciendo aquí en los versículos 28 y 29, dice de la siguiente manera: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Está diciendo el apóstol Pablo. La ley ya había establecido que la circuncisión tenía lugar en realidad en el corazón. O sea, el judío lo sabía. El judío conocía la palabra de Dios. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Pero entonces le estaban dando más el valor al objeto que estaba en la carne que en lo que el Señor desde el principio dijo que era en el corazón. Porque es que el cambio del ser humano se produce es en el corazón. Primero la mente, después el corazón. Entonces por eso al principio les decía que Dios va a juzgar los pensamientos de todas las personas. Porque de acuerdo a lo que usted piensa, de esa manera actúa. Ya Moisés lo había dicho, que la circuncisión era en el corazón, no era tanto física, sino era más en el corazón. Mire lo que dijo Pablo, lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice de la siguiente manera: poned en vuestro corazón la marca del pacto, es decir, la circuncisión, y no continuéis siendo tercos. Eso nos prepara entonces para considerar ahora lo siguiente. Ya lo que dijo el apóstol Pablo nos va a preparar para lo que él continúa diciendo de ahora, de lo que es la circuncisión, el apóstol Pablo. Recordemos entonces que cada uno de nosotros, cada persona, tenemos que recordar lo siguiente, y usted lo tiene que recordar cada vez que tenga la oportunidad, usted lo va a recordar, que nosotros somos como un evangelio que se escribe día a día. O sea, usted y yo somos el evangelio que se escribe día a día, escrito en nuestra propia carne. Y cuando digo que está escrito en nuestra propia carne, es en lo que el mundo está viendo de usted y de mí. O sea, el evangelio se escribe en lo que la gente ve de usted y ve de mí. Porque el evangelio todos los días se escribe. Su vecino está mirando, está leyendo el evangelio en usted. Él no lee la Biblia, pero por sus actos y como usted actúa, no por cargar la Biblia, no por decir soy cristiano, no, porque eso no da credibilidad. La credibilidad se da cuando usted puede que el evangelio se escriba todos los días en usted, cuando lo ven actuar, cuando lo ven hablar, cuando lo ven hacer las cosas.
entonces usted está escribiendo, o el Evangelio se está escribiendo en usted todos los días. Y ese Evangelio se escribe con las cosas que usted hace. O sea, ese Evangelio, como les decía, se escribe todos los días con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. O sea, el Evangelio se tiene que escribir de esa manera, en usted y en mí. O sea, nosotros, el apóstol Pablo decía, somos cartas abiertas y leídas. El Evangelio se sigue escribiendo, el Evangelio se escribe todos los días, paso a paso. El Evangelio de cada persona lo va a entender de acuerdo a lo que usted vive y de lo que usted habla. Las personas a su alrededor están leyendo lo que usted escribe con sus actos, no lo que escribe con su boca, no lo que escribe con sus palabras, sino lo que usted está escribiendo todos los días con sus actos. Y ellos esperan, y la iglesia espera, y la sociedad espera de usted y de mí, que esas palabras, esas acciones que usted hace estén acorde con la palabra de Dios. ¿Usted cree que no espera eso la sociedad de nosotros? Ellos están esperando que esas palabras que usted dice, esas acciones, vuelvo y le repito, estén acorde con la palabra de Dios. Si no es así, entonces el Evangelio no se estará reflejando en su propia vida. El Evangelio no se estará proyectando en su propia vida. El Evangelio no está proyectando, no está haciendo nada en su vida. Y al no hacer nada en su vida, tampoco hace nada en la vida de los demás, del incrédulo. Porque pasa lo que dijo el apóstol Pablo. Hay personas que no conocen al Señor y hacen lo que Dios dijo que hicieran. Hay personas que son honestas, hay personas que son correctas. Y no quiero decir que los cristianos no lo seamos. Los cristianos tenemos que ser el ejemplo de ellos. Las personas inconversas o que no conocen del Señor o que todavía no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, tienen que ver nuestros actos para inspirarlos nosotros a que ellos también conozcan del Señor. Nosotros tenemos que ser la inspiración de ellos. Yo pienso que el Señor Jesús fue muy osado al entregar su iglesia a nosotros. Al entregar lo que Él hizo en la cruz a nosotros, fue demasiado osado. Un día, hoy, siglo XXI, nosotros estar representándolo a Él. Y usted y yo, como conocedores de la palabra de Dios, somos los representantes de Él acá en la tierra. Qué osadía tuvo el Señor al decirle a usted y decirme a mí, ustedes me van a representar con la gente que no conoce. Y por su inspiración, por la forma de que ustedes vivan, por la forma que ustedes actúan, la gente que los va a conocer a ustedes, me va a conocer a mí también. Se me hace muy osado el Señor. Gracias a Dios por esa osadía. Gracias al Señor por esa osadía de un día llamarlo a usted y llamarme a mí, para ser parte de la obra del Señor, para ser parte de su iglesia, para ser parte de los que predicamos el Evangelio y llevamos las buenas nuevas de salvación a los que todavía no conocen. Que esta reflexión de pensar que la gente buena también peca, es para reflexionar que nosotros tenemos mucho que cambiar, mucho que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y si usted cambia su manera de pensar y yo cambio mi manera de pensar, todo se va a transformar. El Evangelio se va a transformar, va a tomar un nuevo rumbo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Así que mi hermano y mi hermana, amigo que me escucha y me ve hoy, yo quiero que reflexionemos un poco. Le demos gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos ha dado de conocerlo a Él. Él nos llamó a nosotros no lo estábamos buscando a Él nos buscó a nosotros. Qué privilegio que tenemos para llevar ese glorioso mensaje
Ese glorioso mensaje que lo tenemos que llevar con un corazón en alto, una mente en alto, una frente en alto, para decir yo soy un embajador de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo lo somos. Llevemos ese nombre glorioso en alto, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, sino sea glorificado. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Tu palabra es fiel. Tu palabra es viva y eficaz. Y como dice ella misma, más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que nos lleves en buena comunión con nuestros vecinos, nuestros amigos y los que todavía no te conocen. Danos luz en medio de las tinieblas. Danos la palabra, que esa palabra que transforma la vida, pero cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, esa palabra va a venir a nuestra vida. Señor, gracias. Bendigo a cada persona. Bendigo a cada amigo que nos escucha. El que está escuchando y escuchó este sermón en este día, que sea transformado por tu bendita y santa palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, que Dios los guarde y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Amén. Dios los bendiga a todos.